Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas y bienvenidos y bienvenidas a la 12ª temporada de Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Este proyecto, el cual iniciamos en el 2013, tendientes a el debate acerca de los estudios sociales, de las ciencias sociales y de las implicaciones que tienen en el desarrollo del pensamiento histórico y social de la sociedad costarricense, de nuestros estudiantes. Y el día de hoy, como hemos venido anunciando, vamos a hablar de un tema que realmente nos apasiona. Hoy, 13 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Radio. Y para ello vamos a dedicar este programa a analizar el proceso de evolución, las derivas políticas, culturales, económicas, sociales, que este medio de comunicación tan importante ha tenido no solo en nuestro país, no solo en el contexto latinoamericano, sino también a nivel global. Y para ello, como siempre, tenemos a una persona especialista en este tipo de temas, José Alberto Navarro Gómez. Bienvenido a Huellas. Muchas gracias, Jamer, por la invitación. Espero pues poder conversar de algo que realmente me apasiona. Yo me considero un radio apasionado. Siempre pues he tenido la radio como desde que era niño, inclusive con un radio portátil, siempre me estuvo acompañando. Así que por eso siento que la radio es parte de mi vida y siempre he sido apasionado de este medio. José Alberto Navarro Gómez es productor audiovisual con 22 años de experiencia en este oficio que también nos apasiona, compartimos esa pasión desde pequeños. Es magíster en diseño del lenguaje audiovisual y multimedia por la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en emisoras, radioemisoras como las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y tiene 16 años de laborar en Onda UNED. Como parte de sus funciones, ha producido una serie de programas de radio y televisión educativos en conjunto con varias cátedras, por ejemplo, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia, además de múltiples reportajes y documentales sonoros. En el periodo de 2018 y 2021 fue coordinador de este medio tan importante como lo es Onda UNED. Agradecerte, José, pues el colaborarnos en este proyecto, el compartir tus investigaciones y lo más importante, esa pasión de la que hablábamos ahora antes de iniciar la entrevista, que creo que nos une en un día en donde conmemoramos un medio que ha sido determinante en la historia del siglo XX y podría decirse también de lo que llevamos del siglo XXI, que se mantiene vigente, que se reinventa y que sigue apostando y teniendo implicaciones muy importantes en la vida social de todos y todas. José, para comenzar, podríamos hablar un poquito del surgimiento de la radio a nivel mundial, el surgimiento de la radio en general, de ese contexto geopolítico y económico en el cual surge este medio de comunicación. Sí, bueno, de nuevo gracias por invitarme en este programa. Bueno, la radio surge, los primeros intentos vienen como desde finales de los 1800, este, donde pues ya habían varios acercamientos teóricos pues la transmisión de ondas, ¿verdad? Este, pero fue hasta finales, como te decía, de ese siglo que Guillermo Marconi consigue eh, transmitir a través del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Ahí logró hacer una transmisión como de 48 kilómetros. em, y incluso él mismo, alrededor de 1 o 2 años después, logró transmitir señales cruzando totalmente el Océano Atlántico. Sí, digamos, ya existían las comunicaciones por el telégrafo, pero digamos, eh, una transmisión inalámbrica fue hasta en el año 1901, más o menos, que Marconi lo consiguió. Marconi, pues, logró
este, con eso, pues crear toda una industria también en, en, en la Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, donde había hasta 40 estaciones donde él, tenía, ¿verdad? Todas las instalaciones necesarias para hacer esas transmisiones. Este, mm, la radio pues fue evolucionando, ¿verdad? Es interesante porque en el mundo, incluso en Puerto Rico, por ejemplo, fue como el tercer país que tuvo una estación de radio. Eh, y no muy lejos de ahí, Costa Rica también hizo sus primeros acercamientos a la radio. Desde 1910, don José Fidel Tristán hizo sus primeros experimentos. Él lo que hizo fue colocar una antena en el Liceo de Señoritas y transmitir hasta Heredia, o sea, una distancia considerable. Pero eran solo experimentos, ¿verdad? Ya la primera este, transmisión, pues la hizo don Amando Céspedes, que podemos hablar de él más adelante. Este, mm, y en Sí, general, sí, adelante. no, perdón, continúe. No, no, en general, pues la radio en el mundo, digamos, fue una gran transformación porque ya, como te decía, ya existía el telégrafo, obviamente estaba la prensa escrita, que era como lo que dominaba en ese momento. Pero las transformaciones que hizo la radio fueron, pues, bastante importantes en cuanto a el acceso, digamos, de la información por un público más grande, digamos, porque no todo el mundo tal vez sabía escribir, pero la radio era como más accesible, porque te hablaba en un idioma sencillo, en un lenguaje sencillo, este, podías tener acceso a cultura, a música. eh, en realidad es que generó una gran transformación que ocurrió casi que toda la primera mitad del siglo XX. Ujú. En ese sentido, lo que te quería decir era que, o más bien preguntar, era por bueno, la famosa disputa por la autoría de la radio, ¿verdad? Que creo que muchos consideramos, no sé si estarás de acuerdo, en el sentido de que tal vez sea difícil, como pasa con muchas tecnologías, atribuirle a una sola persona, pues la concreción, aunque como vos lo explicabas, Marconi fue determinante en esto, ¿verdad? En las Ujú. primeras transmisiones, pero convergen los esfuerzos de muchos científicos, del mismo Tesla, Hertz, etcétera, Ujú. etcétera, que propiciaron esto. Y lo otro que quería también, si podías reflexionar en ello, es con respecto a esto último que empezabas a desarrollar, como el surgimiento de la radio, tanto en sus primeros atisbos a finales del siglo XIX, como lo que va a ser ya la concreción de esta tecnología, sobre todo en la segunda década del siglo XX, va a estar en un contexto también político muy efervescente, de muchos cambios, de muchas disputas en el imperialismo europeo, bueno, y más adelante lo vamos a hablar, en el siguiente segmento lo vamos a hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso, cómo la radio viene a ser realmente, a plantear ese concepto que vos nos introducías de la difusión, del llegar y más bien colaborar incluso posteriormente con procesos de alfabetización, procesos educativos a una población que en una enorme mayoría pues era analfabeta todavía en muchos lugares del mundo en ese momento y que la radio o sea, desde un inicio logró como democratizar estas ideas y que a la vez que reproducía los mensajes de las élites, también fue permitiendo llevar procesos educativos y culturales. Sí, sí, sí. De la misma forma que lo hizo también la imprenta en su momento, digamos, que le dio acceso a muchas personas del conocimiento que solo estaba accesible a ciertos grupos muy pequeños como los monjes o, ¿verdad? Ese tipo de gente. Lo mismo pasó con la radio, es decir,
le abrió la puerta al acceso a mucha cultura, a mucho conocimiento, a muchas personas. Efectivamente, no podemos demeritar a nivel técnico, digamos, los aportes que ya vos mencionaste, a Maxwell, a Tesla, a Hertz, todos ellos, ¿verdad? Incluso hay gente que decía que no fue Marconi el primero, ¿verdad? Pero bueno, de eso yo no sabría decirlo, pero sí el papel de la radio en la difusión de la cultura, de la música, del conocimiento, luego ya en los procesos ya más bélicos, pues tuvo usos muy importantes, porque si hablamos de la radio a nivel técnico, digamos, en la Primera Guerra Mundial, se usó como una forma de mandar mensajes entre los diferentes ejércitos, ¿verdad? O los grupos de los ejércitos. Eran como una forma de comunicarse. En la Segunda Guerra Mundial tal vez se instrumentalizó un poco más, y se instrumentalizó mucho en el Tercer Reich, por Joseph Goebbels, que era el ministro de la propaganda del partido nazi, que bueno, este señor, por ejemplo, él decía que hay que mentir porque algo va a quedar. Miente, miente, que algo quedará. Es decir, una persona con este pensamiento instrumentalizó la radio pues para difundir toda la propaganda, ¿verdad? Para convencer a la gente de, pues todas las cosas que ya sabemos que ocurrieron, ¿verdad? Este, es, es, eh, es una instrumentalización de la radio y la radio es una herramienta también, ¿verdad? Entonces se puede usar para el bien o para destruir o para construir, ¿verdad? Este, luego, más adelante, bueno, cuando hablemos un poco de la historia de la radio en Costa Rica, podemos hablar también de un proceso muy interesante que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Este, pero efectivamente, la radio, pues sí transformó mucho, este, la geopolítica mundial también. Vos antes nos comentabas, José, cuando hablábamos del contexto, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente esta estrategia de comunicación, tanto de los nazis, pero también de los aliados y también de los grupos de resistencia, como por ejemplo los partisanos o en la Guerra Civil Española, que las famosas radios clandestinas, como la canción que escuchábamos al principio de la introducción del programa del grupo de La Raíz, que como vos lo explicabas, o sea, la radio, como toda tecnología, pues no está exenta de que se instrumentalice para la reproducción de ideas o proyectos políticos nefastos como el fascismo, pero que también han significado usos que tienen que ver también con la resistencia, con los procesos de cultura, con los procesos de educación. Y en ese sentido, en la siguiente pregunta, que es, digamos, de cómo se viene incorporando la radio en Costa Rica, que también se da en este mismo contexto de entreguerras, en el contexto y sobre todo lo que nos vas a contar en el contexto de la Guerra Fría, de toda esta más media, de toda esta lógica de comunicación de masas, en Costa Rica se da algo muy interesante y bueno, ahora lo que te voy a consultar es por eso, cómo se incorpora la radio en Costa Rica y cómo evoluciona en cuanto a un elemento, si se quiere, mm, político, cultural, de disputa o que ha servido para generar o consolidar las visiones del mundo que tienen diferentes grupos políticos, económicos, culturales, etcétera. Ujú. Sí, sí, sí. Antes quisiera tal vez, porque sí mencioné, digamos, cómo se instrumentalizó por el lado del fascismo, pero también, digamos, por el otro lado, también se utilizó, por ejemplo, para exaltar el nacionalismo y que la gente pues saliera a defender a su país, como lo hizo, por ejemplo, el famoso discurso de Winston Churchill en el que motiva a todas las embarcaciones que haya cerca que puedan irse a rescatar a los soldados para después lanzar la contraofensiva, ¿verdad? O sea, hay muchas formas, digamos, en las que se ha usado también, digamos, desde diferentes
frentes, ¿verdad? O en esa misma época, cómo impactó también el discurso del rey de Inglaterra, ¿verdad? Este, y después mencionabas España. En España hay una gran tradición radiofónica. En España se fundaron pues emisoras también muy importantes. Incluso en las Islas Canarias existe una experiencia interesantísima que es la de la Radio ECA, de las emisoras culturales canarias, este, que fueron los primeros que empezaron a educar a través de la radio con educación no formal. Este, y también con educación formal, porque incluso de Radio ECA surge la UNED de España también, o sea, como el modelo se traslada de Radio ECA a lo que es la UNED de España, que después da origen a la UNED de Costa Rica también, un sistema similar. Bueno, en Costa Rica, ya hablando un poco de nuestro país, em, los, te mencionaba los primeros experimentos que hizo José Fidel Tristán en 1910, pero si debemos mencionar a alguien muy importante en la historia de la radio de Costa Rica, sin duda alguna es Amando Céspedes Marín, este, que fue la persona que hizo la primera estación de radio de onda corta en América Latina, inclusive, que se llamaba La Voz de Costa Rica. Este, Esto lo hizo don Amando cerca del año 1920, pero si nos remontamos un poco antes, para entender quién era esta persona tan interesante, don Amando era desde muy joven, la familia de él se trasladó a Limón, entonces él aprendió a hablar inglés. Eso le permitió, con el conocimiento del inglés, que él pudiera ir a estudiar a Estados Unidos después y estudió fotografía en Chicago, en la Universidad de mm, Illinois College, algo así, si no me equivoco. Este, y trabajó inclusive en el periódico eh, El Heraldo de Nueva York. O sea, es una persona, yo diría que muy adelantada a su tiempo. Eh, y bueno, en el campo de la radiodifusión, bueno, como él se interesó mucho por la ciencia, entonces también estudió, llevó cursos, tenía libros que fue recopilando y entonces él empezó a construir sus propios transmisores, ¿verdad? O sea, incluso, bueno, él, también para entender la importancia de él, eh, como les mencioné que él estudió fotografía, también él incursionó en el cine también. Entonces, incluso en Costa Rica, él ya tenía este, un, eh, un- o sea, tenía sus equipos para grabar video. Él adquirió un cinematógrafo que trajo a Costa Rica y trajo algunas películas. Entonces lo contrataron en el Teatro Variedades y él empezó a producir un noticiero, digamos, que se transmitía en el cine, digamos. La gente iba al cine y veía las noticias, que en realidad era pues más como grabaciones que él hacía en los pueblos, ¿verdad? Y era como todo esto. Por eso el premio de cine en Costa Rica lleva el nombre de Amando Céspedes. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de la radio, don Amando entonces empezó a generar señal, ¿verdad? A partir de 1920, entre 1920 y 1923, este, con una antena que estaba montada sobre un mástil de bambú, inclusive, encima de la casa de él. Y él empezó a transmitir este, eh, desde su casa hasta donde llegara, porque la señal se dispersaba a tal punto que mantuvo comunicación con el almirante Byrd, que estaba en el Polo Sur. O sea, en el Polo Sur llegó la señal y según cuenta el almirante Byrd, porque él vino después a Costa Rica, estuvo escuchando esa emisora como por 15 días, allá en el Polo Sur. Y bueno, hay
una tesis de Danilo Chávez, que es compañero de Onda UNED. Él hizo una tesis hace algunos años, como en el 97, pero él en la tesis contaba cómo este, el almirante Byrd eh, recibió la señal, pero don Amando al inicio creía que le estaban bromeando. Entonces él, eh, como, digamos, don Amando tenía varios amigos a los que él les había vendido equipo, receptores de radio y esto, y así es como él logró transmitir. Él dice que vendió hasta 80 receptores entre sus amigos en todo el país. Entonces, bueno, resulta que cuando el almirante Byrd estaba escuchando esa transmisión y trató de comunicarse con don Amando, como buen radioaficionado que era, él pues creía que le estaban bromeando sus amigos y que en realidad estaba hablando con alguien que se estaba haciendo pasar por un famoso almirante y esto, ¿verdad? Entonces cuentan, ¿verdad? Y eso de, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que el almirante tuvo que ponerle un pingüino al micrófono para comprobar que de verdad estaba en el Polo Sur. Eso, bueno, no sé hasta qué punto es cierto, bueno, pero incluso está mencionado en la tesis de Danilo Chávez, este, de 2007 más bien, creo que es la tesis. Pero bueno, este, entonces, eso, o sea, después el almirante Vir vino a Costa Rica y ya, y entablaron una interesante amistad, pero, o sea, el logro de él, ¿verdad? Después don Amando también logró transmitir una señal hasta Nueva Zelanda, donde también recibió reportes después. Este, entonces, es muy importante tener en cuenta dentro de la historia a don Amando. Ya después empezaron a salir otras emisoras también con el apoyo de don Amando también. Hablamos de Almatica, ¿verdad? De Radio América Latina. Este, ya después fueron surgiendo otras, Monumental, ¿verdad? Todas esas emisoras. Y pues han impactado ampliamente la historia de nuestro país, como por ejemplo el Almaticazo, que fue un intento por derrocar al presidente Teodoro Picado en el año 46. Y se le dio ese nombre porque don Roberto Brenes Mesén pronunció un discurso en la emisora Almatica y que era un manifiesto, ¿verdad? En ese momento y era como una especie de santo y seña para que la gente se levantara en armas. Y an- antes había sucedido también el discurso de don José Figueres Ferrer, que fue como en el 42, que lo que hizo fue tomar la palabra en Radio América Latina, donde dio un discurso que fue interrumpido por las autoridades eso provocó que él tuviera que irse al exilio, y ya para después volver eh, para pues todo lo relacionado con la guerra civil del 48. Pero, o sea, es como muy interesante ver también cómo la radio ha estado presente en esos momentos que han sido históricos en nuestro país. Claro que sí, vos nos comentabas también, bueno, aparte de estas primeras décadas que en el caso costarricense estuvieron caracterizadas por toda esta agitación social del surgimiento de la organización de los trabajadores, tanto en el Partido Reformista como en el Partido Comunista, la situación de la década del 40 que vos nos acabas de explicar, cómo estas figuras políticas de la talla de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Y muchos otros, Brenes Mesén, etcétera, etcétera, vieron en la radio el medio para llevar a cabo una comunicación política que iba a tener profundas consecuencias en el desarrollo de nuestro país y de ahí la importancia. Y paralelo a ello también, también nos comentabas acerca de la importancia de los inicios de la radio y la educación y la cultura. Tal vez si hablamos un poquito de eso antes de llegar a un tema que yo creo que es de los más interesantes que me comentábamos sobre el contexto de la Guerra Fría y la zona norte en Costa Rica. Pero
la radio, aparte de ese papel democratizador y también de ese rol político que ha tenido, ha permitido desde el punto de vista o ha tenido una relación con lo pedagógico, ha tenido una relación con la educación, porque como te comentaba, este programa, este espacio Huellas, tiene que ver con la pedagogía crítica de los estudios sociales y por ende nos interesa mucho conocer cómo estos otros medios de comunicación también han jugado un papel importante en ese sentido. Entonces, te agradecería si reflexionamos sobre el tema de la radio y la educación y la cultura en esos inicios de la radio en Costa Rica. Claro, claro. Bueno, es que como hemos hablado ampliamente, la radio es más accesible, permite llegar a lugares donde otros medios no van a llegar, ¿verdad? Este, la gente pues puede tener su receptor, que es mucho más económico que comprar un televisor o que comprar, ¿verdad? Mucho más en esas épocas de la mitad del siglo XX hacia acá, ¿verdad? Bueno, surgieron, digamos, este, importantes mm, hitos, digamos, dentro de la radio educativa, digámosle así. Este, ya te había mencionado un poco de Radio ECA en Islas Canarias, pero digamos, también en Latinoamérica se dio un boom de algunas emisoras educativas, como Radio Sutatensa en Colombia, eh, ALER, que era la asociación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, este, y AMARC, Radio Cutibalú, varias de estas emisoras, ¿verdad? Que fueron también eh, moldeando un poco lo que llamamos después la radio educativa. En Costa Rica se dieron varios casos interesantes como el maestro en casa, que era una experiencia inspirada un poco también en esa radio educativa a distancia creada en Islas Canarias, ¿verdad? Entonces en Costa Rica, un sacerdote jesuita que se llamaba Franz Tattenbach vino a Costa Rica y empezó a crear el maestro en casa, que era, como lo dice su nombre, educación para las poblaciones más humildes, ¿verdad? Que recibían los mensajes a través de la radio. Ya después de eso vinieron otras experiencias como Escuela para Todos también, Mm. que se hacía desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, que también fue fundada por un extranjero, por el doctor Tun, le decían, el- no recuerdo el nombre ahorita, el doctor Tun, y su esposa, que era también de la familia Tattenbach. Entonces, ahí desarrollaron Escuela para Todos, que fue, digamos, muy famoso en Costa Rica porque era esta que te decían, hacían una pregunta y entonces el locutor decía, oigamos la respuesta. Y Sí, entonces sí, ahí sí. venía la respuesta, ¿verdad? Y luego, bueno, entre estas dos experiencias, tanto Escuela para Todos como el Maestro en Casa, se fueron extendiendo por el país. El caso del Maestro en Casa también es interesante porque eh, el Maestro en Casa después fue acogido, digamos, por el ICER, que es el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, que pues tiene o ha tenido más de 15 emisoras en todo el país, que son emisoras más rurales, más comunitarias, ¿verdad? Entonces, y esto incluso pues después con el convenio, o digamos, o la participación entre el ICER y el MEP, eh, estaban pues todos estos textos, ¿verdad? Que eran de bachillerato por madurez y esto, pero que se acompañaban del programa de radio del maestro en casa, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso, más la extensión, ¿verdad? De las emisoras
comunitarias ha hecho que la radio educativa en Costa Rica pues tenga su lugar. Y también es importante decir que Costa Rica es uno de los países con más emisoras per cápita del mundo. eh, Porque, digamos, si tomamos en cuenta, pues todas las emisoras populares de la banda AM o la FM, ¿verdad? Que ya la AM, pues casi no la vemos, pero todavía existen algunas y especialmente en diferentes comunidades del país. Pues hay más de 130 emisoras en Costa Rica, más de 130 emisoras. Este, lo que pasa es que en la banda que ha sido más famosa o más popular por su calidad de sonido es la FM, ¿verdad? Entonces, ha estado, eh, digamos, viendo el lado tal vez un poco negativo, ha estado más en manos de empresas que solo les interesa, digamos, generar dinero, ¿verdad? Entonces, son emisoras comerciales que no tienen muchos programas, que están como dedicados mucho a la música, ¿verdad? Entonces, digamos, no tenemos esa tradición que tienen otros países de América Latina o de España, digamos, de emisoras que hacen radioteatros, que hacen programas más de opinión, ¿verdad? Que existen algunas, no voy a decir que no, pero ¿verdad? O sea, siempre desde una visión muy mercantilista, no de una visión muy cultural. Y podemos verlo como está la institución pública, digamos, por excelencia, que es el CINART, está pues a punto de la quiebra o del cierre, digamos, porque a la gente que está en estos ambientes no le ha interesado, digamos, invertir en eso y los empresarios de las radios se venden las emisoras como si fuera un objeto de comercio, cuando en realidad toda la banda, el espectro radioeléctrico nos pertenece a todos los Ujú, costarricenses, ¿verdad? Y se dan negocios de traslados que son totalmente irregulares, ¿verdad? Y poco se puede hacer porque tampoco hay instancias que se dediquen a, a fiscalizar eso. ujú. En la segunda parte del programa vamos a profundizar. Nosotros en el 2014 hicimos un programa acerca de la ley de radio con el compañero Sebastián Fournier, colega, compañero de José Navarro en Onda UNED, y conversábamos sobre eso en aquel momento, la iniciativa de la red Mica, ¿verdad? Ujú. Y todo el movimiento que hubo por la democratización del espectro y que, bueno, todavía sigue siendo un tema muy importante. Para finalizar esta primera parte, José, antes de irnos a la sección musical acordes, me gustaría que nos contaras la parte de una investigación que vos hiciste y que tiene que ver con el papel que llegó a jugar la radio en un contexto de Guerra Fría en Costa Rica en un conflicto a nivel centroamericano como lo fue el conflicto en Nicaragua en la década de los 70, 80 y que ilustra, ejemplifica la importancia estratégica de comunicación política, pero también cultural y de disputa que tiene la radio en la historia, en este caso Costa Rica, pero realmente es un tema a nivel global, ¿verdad? La importancia de la radio en este día que conmemoramos hoy 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Ujú. Eh, Vamos a ver, perdón, que es que se me desconectó aquí un momento. Sí, sí, sí. Em, bueno, justamente ahora que mencionabas a Sebastián, él y yo estuvimos haciendo una investigación para una propuesta de documental que al final, pues, se vio modificada y terminó siendo otra cosa, pero la, la idea sigue, está ahí, está como en un stand-by que pronto esperamos retomarla. Este, pero en su momento esa investigación, pues, por diferentes motivos se tornó hacia
hacia otra área, pero era una historia muy interesante sobre el tema de la Guerra Fría en Costa Rica. En el año 79 triunfó la Revolución Sandinista y en la zona norte de nuestro país, en la zona, digamos, en San Carlos, Upala, todas esas zonas, las emisoras que había en Costa Rica no llegaban a, a esa zona, ¿verdad? O sea, no tenían acceso a las emisoras costarricenses, sino que oían las emisoras nicaragüenses. En esa época, pues como estaba todo este tema de la Guerra Fría, estaba eh, en el periodo del presidente Luis Alberto Monge, este, en el periodo también de Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces se dio lo que denominaron el Plan de Soberanía Radiofónica, que lo que hizo fue dotar a la zona norte de frecuencias de radio y televisión. Algunas de esas emisoras fueron Radio Costa Rica, La Voz de América, que era La Voz de América de Estados Unidos, que financió para que aquí hubiera una Voz de América también. Este, También pues se financió las emisoras del ICER, ¿verdad? Que algunas de esas estaban en San Carlos y se financió también con ayuda del Principado de Liechtenstein. Y evidentemente también se fundó ahí la muy famosa y recordada Radio Santa Clara, que era una radio de la Iglesia Católica, pero con una que después fue tomando una visión un poco desde la teología de la liberación. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, eh, bueno, se dio este Plan Nacional de Soberanía Radiofónica, entonces se invirtió un montón de dinero para crear estas emisoras, se les dio una antena, que fue otorgada, este, para poder captar, digamos, información de emisoras que venían de Estados Unidos, inclusive, o sea, tenía ese alcance, o sea, la antena podía captar las emisoras norteamericanas, pero evidentemente si era capaz de recibir esas emisoras, pues también podía sintonizar las emisoras de todo Nicaragua, ¿verdad? Que era el interés de los dos gobiernos en ese momento. Entonces, se financió esa superantena, se les dio equipos, ¿verdad? O sea, superlativos para esa época, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, del gobierno alemán, como decía, del Principado de Liechtenstein. Y bueno, eh, después ya, cuando pasó pues todo el tema del fin de la Guerra Fría y todo esto, pues todas esas emisoras ya tenían un recorrido interesante, como lo decía, Radio Santa Clara, por ejemplo, empieza a tener un papel más desde la teología de la liberación, con un giro un poco hacia la izquierda, ¿verdad? O una orientación socialista, digámoslo así, que, que entonces empezó a preocupar a los gobiernos, ¿verdad? También. eh, Porque verdad, lo que querían era contrarrestar el, entre comillas, comunismo centroamericano, entonces más bien les estaba saliendo el tiro por la culata, ¿verdad? Entonces empezaron a darse persecuciones y ahí logramos captar algunos testimonios de gente que fue perseguida este, por, por estar difundiendo sus mensajes en esa emisora, como lo fue Abriendo el Surco, un programa, ¿verdad? Que era bastante contestatario, digamos. Claro. Este, y poco a poco fueron desfinanciadas, ¿verdad? Para, para, para que fueran perdiendo el poder que tenían, este, y la influencia que tenían en la zona, ¿verdad? Les quitaron pues todo el financiamiento hasta que y poco a poco con el desgaste de los años, los equipos se fueron eh, perdiendo su utilidad. La antena había una radio del ICER que era la Radio Cultural de los Chiles,
la antena de esa emisora terminó colapsando por sí sola, por el estado de oxidación que tenía, terminó cayéndose. Y una radio como Radio Costa Rica, que fue, eh, la traspasaron ilegalmente y la convirtieron en una radio que se llamaba Radio Saprissa, La Voz del Monstruo. Y finalmente Radio Santa Clara, en el año 2017, eh, cuando nombraron a un obispo que se llama José Manuel Garita, él decidió cerrar toda la participación del pueblo de la radio y convertirla en algo meramente, ¿verdad? Una radio totalmente católica con programas solo referentes al tema de la iglesia, ¿verdad? Nada de los programas del pueblo, de estos como Abriendo el Surco, que fueron cerrados y la gente quedó sin saber qué hacer. Ah, y ahí luego hubo algunos intentos de resucitarla en redes y esto, pero bueno, ya había perdido tal vez su impacto, el impacto que ya tenía, porque también habían pasado varios años, ¿verdad? Pero es interesante como estos fenómenos que uno a veces cree de la Guerra Fría, ¿verdad? Estados Unidos contra Rusia o contra Cuba, ¿verdad? Todo esto termina de una u otra forma impactando también una nación como nosotros, ¿verdad? En Costa Rica. Claro, claro, ¿no? Y la importancia de este medio y sobre todo ese carácter de disputa que siempre ha tenido. Eh, José Navarro Gómez, vamos a ir a nuestra sección acordes, es nuestra sección musical, la pausa que hacemos en la primera parte de Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Siempre le pedimos a nuestro invitado o a nuestra invitada que nos sugiera alguna canción que considere tenga relación con la temática que desarrollamos o que simplemente sea de su agrado. Entonces, José Navarro Gómez, productor de Onda UNED, hoy en el Día Internacional de la Radio, ¿con qué canción nos vamos a la sección acordes? Me tomaste por sorpresa. Pongamos Playa Girón de Silvio Rodríguez. Con Silvio Rodríguez nos vamos a nuestra sección acordes. Regresamos.